Tomen asiento, por favor. No sé qué pasa, que faltaron varios hoy día. El domingo es para estar aquí. Ninguna reunión familiar justifica que usted no venga a la iglesia. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios no nos responde, y la respuesta está a la vista. Por nuestras infidelidades, muchas veces en pequeñas cosas y en grandes cosas. El deber no es un favor que le hacemos a Dios, es un deber estar aquí. Alabar por gratitud, por amor a Él. Porque decimos que lo amamos, demostrémoselo entonces con hechos reales, con evidencias reales que le amamos. Es fácil decir te amo, pero las inconsecuencias están a la vista. Es aquí donde debemos estar los domingos, para alabar el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué le digo todo esto? Por lo que veo, y también por algo preocupante. Ayer le decía a Pablo que buscara un documental donde muestra una realidad preocupante de la iglesia evangélica de los Estados Unidos. Son tristes realidades. Los analistas, los expertos tienen respuestas para lo que pasa. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Es muy preocupante. Por eso me preocupa también estas inconsecuencias. El 88%, escúcheme bien, el 88%, o sea, 88 de cada 100 personas de nuestras iglesias en los Estados Unidos, el 88% de los niños que fueron criados en la iglesia no está en la iglesia y nunca más vuelve a la iglesia. Había un hermano que tiene un ministerio con los jóvenes y decía: yo tengo 5 hijos. Quiere decir que 4 de ellos se van a ir al infierno si yo no los educo, porque esa es la triste estadística. ¿A cuál de los 5 mando al infierno? Decía él. Perdón, de los 5, ¿a 4 tengo que mandar? ¿A cuál es el hijo de los 5? Decía los analistas expertos, es el deber de los padres. No le pueden endosar a los maestros de la escuela dominical, no le pueden endosar a los pastores. Esa responsabilidad de los padres, de educar a sus hijos en el camino del Señor. La Biblia es clara y dice: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo no se apartará. La Biblia no miente, entonces los que fallamos somos nosotros. Gloria al Señor. Había un joven que hacía el reportaje. Es un documental muy interesante. Yo le pedí a Yasmín y a Pablo que lo tengan y lo vean. Ojalá la iglesia lo vea. Está en inglés, pero está traducido. Decía: pueden decir muchas cosas. El joven que hacía la entrevista a todos los expertos en el asunto de los jóvenes en las iglesias y de por qué los jóvenes desertan de la iglesia. A los 18 años, el 88% de los que fueron criados en la iglesia decía: ya no está en la iglesia y nunca más vuelve. Ojo, no es que va a regresar, dice: nunca más vuelve, no vuelven más. ¿Es preocupante o no? Y el joven, un joven de unos 20 años, 21 años, así como Marcelo, decía: los expertos tienen estadísticas, muchas cosas, pero yo concluyo en algo mucho más simple. Decía el muchacho que hacía la entrevista: simplemente no aman a Dios porque nunca le conocieron. No aman su palabra. Esa es la raíz del problema. Cuando la gente ama a Dios, corre a Dios. Corre a Dios porque le ama. Un tibio no ama a Dios porque su corazón está dividido. Pero alguien que ama a Dios, corre a Dios. Corre a Dios. Veíamos en ese video a muchos jóvenes que estaban en un concierto cristiano
con el pelo de color verde, con aros en las orejas, con piercing por todos lados, en un concierto cristiano. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Se ha preguntado eso? El mundo se ha metido de una manera grosera en la iglesia. Nos hemos ido de la religiosidad extrema y mala y permisiva, porque también es mala, a la supergracia. No, ni uno ni lo otro es bueno. Ni la supergracia, el relajamiento total, que todo es permitido, eso tampoco es bueno. Y tampoco la religiosidad que le enseña a la gente solamente a ocultarse detrás de un disfraz religioso, eso tampoco es bueno. Ninguna de ambas es buena. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría, tenemos que pedirle al Señor por nuestros jóvenes, por nuestros niños. Otros decían, la universidad es lo que corrompe a los jóvenes cristianos. Mentira. Solo el menos del 10% de los jóvenes cristianos que entran a la universidad, menos del 10% se desvía estando en la universidad. El 40%, esto es en los Estados Unidos, el 40% en la básica ya deserta y reniega y no quiere ir a la iglesia, el 40% de los niños. Y el 45% de los jóvenes adolescentes que están en la enseñanza media simplemente ya no quiere ir a la iglesia. El problema no es la universidad, el problema somos nosotros. O sea, aquí no hay que buscarle, como decía mi abuela, el cuenco a la breva. El problema somos nosotros. El problema somos nosotros. Decía la psicóloga Pilar Sordo, somos la única generación patética que le teníamos miedo a nuestros padres, hablo de mi generación, la mía, le teníamos miedo a nuestros padres y ahora le tenemos miedo a nuestros hijos. Y no nos atrevemos, nos tiembla la mano para corregir los hijos. Se pueden traumar. En el mundo cualquier cosa puede suceder, pero ¿qué pasa con nosotros, hermano? La Biblia dice que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Dónde está la diferencia entonces? Dios está sacudiendo a la nación norteamericana porque simplemente se alejaron de Dios. En 1962 sacaron la Biblia de las escuelas públicas. Era obligatorio la enseñanza de la palabra de Dios. Hasta comienzos de la década del 60 del siglo pasado en Estados Unidos era obligatoria la enseñanza de la Biblia. Sacaron la enseñanza de la palabra de Dios y comenzaron a relajarse, hasta que ahora el señor Obama, como les dije el otro día, dice que Estados Unidos, si alguna vez fue un país cristiano, ya no lo es. El mundo musulmán, la religión musulmana está muy fuerte porque le han abierto las puertas de par en par a Satanás. El catolicismo romano ha crecido mucho. Curiosamente, en Latinoamérica está retrocediendo, pero en los Estados Unidos está creciendo. La Iglesia romana está preocupada porque en nuestro continente latinoamericano, de México hasta Chile, está retrocediendo, está disminuyendo considerablemente el catolicismo. Pero en Estados Unidos está creciendo. ¿Cómo entiende eso usted? Una nación que partió con los principios fundamentales de la palabra de Dios llegó a ser la nación más poderosa de la tierra. Solo quedan recuerdos, solo queda un eslogan en los billetes de dólares que dice: en Dios nosotros confiamos. Un eslogan, porque en la realidad eso no es así. Amado, nosotros tenemos que cambiar esa realidad triste. Amén. Esas estadísticas tristes. Señor. La iglesia no puede seguir durmiendo, no puede seguir cabeceando, porque esa iglesia se va a quedar, no escuchará la trompeta cuando suene. En nuestras iglesias ya no se predica del arrebatamiento, no se predica de que Cristo viene. Muy poco se habla de la venida de Cristo, y quiero recordarle que Cristo puede aparecer en cualquier momento.
En la venida del Señor está a las puertas, las señales ya son demasiado evidentes. Se habla aún de una catástrofe de proporciones terribles que ni siquiera podemos imaginar para unos años más. Que un asteroide puede impactar la Tierra. Un pedazo de un asteroide que se desprendió hace millones de años, que tenía 10 kilómetros de diámetro, chocó contra el planeta hace 65 millones de años, que cayó en Yucatán, en una provincia de México, cayó en el mar y levantó olas de casi 5 kilómetros que inundaron la mitad del planeta. Y con el fuego que traía, al tocar la atmósfera, al tener contacto con la atmósfera terrestre, se encendió la piedra que traía gases y quemó todo lo que existía. Y se extinguieron los animales, ¿no es cierto?, prehistóricos. Solo tenía la roca, escuche, 10 kilómetros, pero devastó el planeta entero. Y solo unos pocos animalitos lograron sobrevivir. Bueno, sabemos que todo lo maneja Dios. Dios es el que maneja todo. Pero yo le estoy hablando, hermano, una roca solo de 10 kilómetros, y este planeta tiene muchos miles de kilómetros, pero bastó un pedazo de roca de 10 kilómetros para destruir casi todo el planeta. Nuestra vida es muy frágil. Nuestra vida es muy frágil. ¿Se ha puesto a pensar usted que si un conductor se duerme en el volante cuando vienen a toda velocidad por el lado contrario, vehículos de tonelaje grande, y si se duerme, pestañea un segundo, esa máquina puede voltear e impactarle a alguien que vaya, que ni siquiera piensa que en esa hora va a morir? Pasa todos los días en las carreteras, todos los días, y a alguien le toca morir. Y si esa persona no está cuenta con Dios, partirá una eternidad de perdición y de sufrimiento. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado. Dejémonos de frivolidades, de banalidades, de pleitos, de rencillas, de envidias, de toda obra de la carne, y metámonos a buscar la presencia del Señor. Creámosle a Dios. No creamos en nuestros propios esfuerzos. Demostremos en verdad, con hechos, de que le amamos. Dios quiere gente que en verdad le ame. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos aún a morir por el Señor? Hay un video cortito que me impactó, que vi el otro día. Un delincuente que había secuestrado a dos pastores, al pastor y a su esposa, en un vehículo donde iban, y los secuestró y los llevó a un campo, y al pastor lo hizo ponerse de rodillas, de espalda, y le dijo que si estaba dispuesto a renegar de su fe, y le tenía el revólver apuntado en la sien, y con garabatos y golpes le decía que si estaba dispuesto a morir en ese momento. Depende de la respuesta que él le daba, le dijo que lo iba a dejar vivir o lo iba a matar. Y él, llorando, dijo que no estaba dispuesto a morir. ¿Sabe lo que hace el delincuente? Lo mira y no le dispara. Y le dice: por eso yo no creo. Por eso yo no creo. Porque lo que dicen y predican no son consecuentes. Por eso yo no creo, le dijo. Y se fue. Y no lo mató. Amado, Dios nos está sacudiendo. Dios quiere que despertemos. Otro de los problemas, hablando del video de jóvenes, otro de los problemas es que dice que a nuestros jóvenes se les quiere tener entretenidos de evento en evento, que sean jóvenes de evento para que no se vayan de la iglesia. Con todos los eventos que hacen, los jóvenes se van igual. Con eventos no vamos a cambiar nada. Tenemos que buscar el rostro del Señor. Tenemos que humillarnos en la presencia del Señor, porque esto no es con estrategias humanas.
Es el Espíritu Santo que tiene que convencer de pecado a la gente para que se arrepienta y se convierta a Dios de verdad. Nuestras iglesias están llenas de personas que lloran y hacen promesas, pero son contadas con los dedos de la mano los que en verdad abrieron el corazón, y detrás de esas lágrimas también hay arrepentimiento. A veces puro lloriqueo barato nomás. No hay arrepentimiento. Cuando se derramó el Espíritu Santo en 1909 en Valparaíso, en las crónicas de la época, yo las revisé, las crónicas de la época, decía, no es que yo tenga más de 100 años, no me miren así, estaba revisando las crónicas de la época, porque algunos me miran como, no se te nota la edad. En las crónicas de la época dice que una de las cosas que sucedían era que venía la gente corriendo al altar y a viva voz públicamente confesaba sus pecados. Confesaba públicamente sus pecados y caían de rodillas delante de la presencia del Señor. ¿Qué dice la palabra en 2 de Crónicas 7, versículo 14? Si se humillare mi pueblo. ¿Cuánto nos estamos humillando? Yo no puedo vivir sin la presencia del Señor, porque sin la presencia del Señor yo me desoriento, pierdo el norte, no sé para dónde voy y qué tengo que hacer, porque yo dependo absolutamente de Dios. Amén. Y soy muy sincero en decirse, yo dependo absolutamente de Dios. Yo sin Dios no soy nada, nada, y usted tampoco. No somos nada sin Dios. Si hay algo que vale la pena en nosotros es porque Dios está en nosotros. El domingo anterior sucedió lo que sucedió y Dios hizo algo glorioso en la administración, tremendo después de la palabra. ¿Por qué? Porque yo digo, Señor, aquí estoy, yo soy simplemente un instrumento tuyo, haz como quiera. Yo dependo absolutamente del Espíritu Santo, yo no preparo nada, salvo el mensaje. Es el Espíritu Santo el que hace como Él quiere. Santo el Señor. Tenemos que aprender a buscar la presencia del Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren que crezca esa comunión? Entonces, quiero plantearle un desafío, como siempre lo hago. Todos nosotros, está en nosotros, podemos erradicar la mundanalidad de la iglesia. No escuché ninguna amén. Podemos erradicar. ¿Qué es erradicar? Arrancar de raíz. De raíz, porque no se puede poner un parche curita en la mugre. Erradicar, arrancar la mundanalidad de la iglesia, porque se está metiendo mucho la mundanalidad. En el trabajo no quiero transar porque me da vergüenza que mis compañeros de trabajo sepan que soy cristiano. Si me da vergüenza, ¿qué decir? Que yo no tengo un compromiso verdadero con Dios. Cuando a mí me confrontaban en mi trabajo con mi fe, porque se me vinieron encima, porque yo no transaba, yo le dije, yo no transo. Y si me tengo que ir, me voy, écheme ahora, porque yo no transo. Y yo solamente era un muchacho de 27 años, no era un hombre adulto como soy ahora, pero no transaba. Tenemos que atrevernos a enfrentar a esta sociedad mundana y decir con convicción y con satisfacción que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Gloria al Señor. Esos mismos que me amenazaron de despido, después me pedían llorando que orara por ellos. Cuando no transamos, en algún momento esa gente ve nuestra consecuencia, nuestra firmeza, y esa gente comienza a abrir su corazón a Dios. Santo el Señor. Yo quiero invitarlos a abrir la palabra en Primera de Juan, un versículo muy conocido, Primera de Juan 2, versículo 15 al 17. Gloria al Señor. Hay cosas interesantes aquí. Primera de Juan 2, 15 al 17.
Dice así en el nombre de Jesús. Amén. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno que dice ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es bien sencillo. Si usted ama el sistema, el amor de Dios no está en usted. Usted no ha conocido a Dios porque no ha conocido su amor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿qué hay? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, la superficialidad de la vida. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del sistema, del mundo, del cosmos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace, no dice el que oye solo, el que hace acción, la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Está en nosotros erradicar la mundanalidad de la iglesia. La mundanalidad tiene que salir de nuestros hogares. Sigo viendo hermanos con personajes Disney. No sé hasta cuándo le voy a decir que eso es del diablo. Erradíquelo de su casa, porque eso maldice su casa. El imperio Disney ha dicho abiertamente que odia a los cristianos, los odia. Y dice que son unos estúpidos. Se lo digo así gráficamente para que de una vez por todas despierte. El 40% de ellos, de la gerencia, son homosexuales. Y dice, porque por cada cristiano estúpido que no vaya al parque, dice que hay 120.000 van a ir, dice. El vicepresidente de la compañía Disney, dice así. Por cada cristiano estúpido, dijo, porque las asambleas de Dios hicieron un boicot mundial, la iglesia bautista hizo un boicot mundial contra Disney, y este señor dijo así, que él es gay también, dijo así: por cada cristiano estúpido que no va al parque, en Orlando, en Florida, 120.000 van a ir. ¿Con quién se identifica usted? ¿Con ese sistema que odia a Dios? Porque si usted se identifica con ese sistema, usted se convierte en enemigo de Dios. Amén. Y Dios lo va a tratar como tal, como su enemigo. Amén. Porque el que es amigo del mundo, dice, se constituye enemigo de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Así que no quiera ser enemigo de Dios, porque Dios lo va a tratar como tal. El Señor dice bien claro: el que no es conmigo, contra mí se constituye enemigo. No améis, parte diciendo el apóstol Juan, no améis el mundo. ¿Qué significa no amar el mundo? Amar el pecado, el sistema pecaminoso. Vimos lo que vimos en el video, que Disney mete pornografía en las historias infantiles, mete la pornografía. Y los niños ven aquellas cosas. En una imagen que vimos, ese día estaba Ricardo, se acordará, estaba ese día, el ratón Mickey estaba con los pies puestos en una mesa, echado para atrás, y con la Biblia en la basura, abierta, la Biblia botada en el tacho de la basura. ¿Qué quiere ver para entender que Disney es satánico? El ratón Mickey estaba así, en esa foto que vimos, con los pies así echados para atrás y con la Biblia botada en el tacho de la basura. Hermano, despierte. Estamos en una guerra real, donde no hay tregua, no sea ingenuo. Lo que no es de Dios, lisa y llanamente es de Satanás. Hay un personaje que está en la farándula y que es un hombre que ni siquiera conoce a Dios, que se llama Salfate. Muchos de ustedes son a lo mejor admiradores de él. Ese caballero hace investigaciones donde muestra que aún en el Chavo del 8 hay satanismo. ¿No sabías, verdad? Aún en los personajes del Chavo del 8 está metido el satanismo. Y en otros dibujos animados. Si este caballero se toma la molestia,
alguien que no conoce a Dios, de sacar a la luz el satanismo que está oculto, ¿cuánto más nosotros debemos estar apercibidos? Que nos jactamos de conocer a Dios. ¿Hay alguna receta para erradicar el mundo en la iglesia? Hay consideraciones que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, que la Biblia nos enseña. Y una de ellas es: el sistema rechaza a Dios. Esa es una de las consideraciones que tenemos que tener. El sistema rechaza a Dios. El Señor dice que por causa de Él el mundo nos va a aborrecer. Si el mundo lo ama, preocúpese. Lo normal es que no nos amen. A mí en el barrio, varias señoras me aborrecen solamente porque saben que soy pastor, me odian. Varios de cuando llegamos a este colegio nos odian y nos demostraron abiertamente el odio cuando llegamos aquí. Y fueron a intrigar contra nosotros para que nos saquen de aquí. Lo normal es que esa gente nos odie, porque son hijos del diablo. Es imposible que un hijo del diablo nos ame, porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. Y hay algunos llamados evangélicos que son hijos del diablo, nunca han conocido al Señor, porque si fueran cristianos no harían eso. Justamente una de esas señoras se jacta de ser cristiana y fue a intrigar contra nosotros para que nos saquen de aquí. Hay mucho religioso que nunca ha conocido a Dios, porque ¿qué dice? Que un reino, dice el Señor, no puede estar dividido. Quiere decir que esa señora es del otro reino entonces, pues. Porque un reino no puede estar dividido. Yo puedo tener diferencia con los bautistas, pero son mis hermanos. Yo puedo tener diferencia con la Alianza Cristiana y Misionera y otras corporaciones, pero son mis hermanos. Son mis hermanos. Porque predican la verdad de Dios. Diferimos en algunas cosas que no son profundamente doctrinales, pero son mis hermanos. Un reino no puede estar dividido. Los pentecostales, ya sean tradicionales o asambleístas o de otra corriente pentecostal más moderada, nos jactamos de que nosotros somos los dueños de la verdad, cuando en realidad no es así. El único dueño de la verdad es Dios. Y nosotros tenemos que conocerla y predicarla bien trazada. Yo he sentido el vacío sectarista y de la misma corporación de la cual salí. Cuando supieron que yo ya no militaba ahí, me hicieron un vacío grosero, descarado, así, abierto. Se dieron vuelta y no me miraron los pastores que estaban ahí. El sectarismo es del diablo, porque Dios nos quiere estrechamente ligados por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Todos nos necesitamos. Hay un viejo dicho que dice: una mano lava la otra. La Biblia dice, ¿no es cierto? La mano, el pie no le puede decir a la mano: no te necesito, porque lo necesita. Porque este otro órgano asea a los otros. Este órgano es el órgano más humilde, o uno de los más humildes del cuerpo, porque tiene que salvar el pellejo a los otros. El pie no se puede enojar con la mano porque lo necesita. No le puede decir: déjame que huela, así no me importa. Porque lo necesita. Yo no puedo decir, hermano Martínez, yo no lo necesito a usted. Un hermano me dijo hace pocos días atrás: en la iglesia donde yo voy, pastor, y no es por hablar mal, porque yo tengo respeto por
por los pastores, por los siervos. Pero yo encuentro que no es bueno, no es sano, no es saludable que el pastor diga, el que no le gusta esta iglesia, ahí está la puerta, que se vaya, váyase aquí. Eso no se hace. Cuando yo tengo que corregir a alguien, está bien que lo corrija y le enseñe, pero no puedo andar echándolo a cada rato de la iglesia, pues, hermano, eso no se hace. ¿Cómo andar echando a la gente a cada rato de la iglesia? Eso no se hace. Pero sí es mi deber corregir y enseñar, aconsejar. ¿Entienden? Y tengo que agotar todas las posibilidades antes de decirle a alguien ya en un extremo que se vaya. Pablo tuvo que agotar todas las posibilidades, 1 Corintios 5, todas las posibilidades para decirle a la iglesia con dolor, echen a ese perverso de entre ustedes. Tuvo que agotar todas las instancias. Tenemos que amarnos, tenemos que ayudarnos mutuamente, tenemos que ayudarnos. Si usted tiene una gracia de Dios de consejería, de una palabra de consejo, úsela en beneficio de la iglesia. Si usted ve que su hermano en Cristo está criando mal a sus hijos, dígale de una manera sabia que si él necesita un consejo, usted puede ayudarle. Que encantado usted se puede ir a su casa para darle una palabra de bendición. Si él no quiere hacerlo, no quiere recibir el consejo, ya no queda de usted. El problema lo va a seguir teniendo y se va a agravar, porque la soberbia también tiene paga. La soberbia se paga caro, la Biblia lo dice. Antes de la caída, dice, está la altivez de espíritu. Es la antesala de la caída, la altivez de espíritu. No se enaltezca cuando alguien humildemente quiere ayudarle con un consejo. Diga, gracias mi hermano, estoy aquí para escucharle. Porque nos necesitamos. Cuando yo he sido corregido por algo que sé que tienen razón, yo cierro la boca y no me defiendo, porque sé que lo que me están diciendo es verdad. Amén. Moisés tuvo esa humildad de cerrar la boca ante la reprensión de su suegro. ¿Qué es esto que estás haciendo, que tiene este pueblo agotándolo y agotándote tú? Nombra jefes de millares, de centenas, y que ellos hagan esa labor. Y tú atiendes solo los asuntos más difíciles. Si nosotros enfocáramos como la Biblia nos dice las cosas, yo creo que muchos de nuestros jóvenes no desertarían, anhelarían un consejo de Dios y no escucharían consejos del mundo y se irían afuera. Antes que llegara Juanita, yo daba una estadística triste. Juanita, el 88% de los jóvenes de las iglesias en Estados Unidos se van de la iglesia a los 18 años y nunca más vuelven. Nunca más vuelven. No es que más tarde cuando envejecen, dice, la estadística lo dice, nunca más vuelven. ¿Cuántos de ustedes están orando por los jóvenes de la iglesia? ¿Cuántos de ustedes están orando para que Dios le dé sabiduría a los padres para criar? Los padres necesitan sabiduría para criar, porque dice que no deben corregir a sus hijos con aspereza para que no se desaliente. Muchos padres confunden autoridad con autoritarismo. Incluso en la iglesia tironean a los niños y les dan un golpe muy fuerte en la cabeza o en cualquier parte y creen que eso es autoridad. Y pasa el tiempo y los niños siguen igual y peor. Eso no es autoridad. Autoridad es que el niño me escuche con la autoridad y la sabiduría que el Señor me da y me obedezca, no por miedo, sino porque reconoce que en mí hay autoridad. Eso es autoridad. Lo otro es autoritarismo. Mi padre nos decía a nosotros, si yo no hubiera sido así con ustedes, ¿cómo serían ahora? Y mi hermana le dice, ¿nunca te respetamos? ¿Cómo que no? Nunca. Te teníamos miedo, pero no te respetábamos. Porque a tus espaldas hacíamos lo que la gana nos daba.
Cuando usted, por miedo, somete a sus hijos, cuando se les pase el miedo, cuando crezcan, ya no le van a tener miedo. ¿Qué va a hacer entonces? Enséñeles, ámeles y enséñeles a respetarle a usted y a respetarse el uno con el otro entre sus hermanos. Y no tenga privilegios especiales para uno y para el otro, lo haga a un lado, porque eso genera odio entre ellos. Sea justo con todos y sea cariñoso con todos sus hijos. No haga acepción con sus hijos. Es normal que los niños, cuando viene el hermanito, ¿no es cierto?, tengan celos. Pero usted no fomente la odiosidad. Ya, córrete, deja a tu hermanito tranquilo. Y chocheando con la guagua. Y entonces, ¿qué mensaje le manda al niño? Que él ya pasó a segundo plano. Que ya su presencia es secundaria en la casa. ¿Y cómo va a actuar ese niño? Incluso puede actuar con violencia contra su hermanito. Cuidado. Cuidado. Santo el Señor. ¿Cuántos de nosotros amamos en verdad a Dios? Entonces, rechacemos el sistema, porque el sistema rechaza a Dios. Rechazar el sistema, no me malentiendan, no es que usted no se compre una lavadora automática, no es que usted no se compre un televisor si le gusta y si no va a dejar de comer por comprarlo. Si usted es ordenado en sus finanzas y puede adquirir ciertas cosas, eso no es amar el sistema. Pero cuando yo me envuelvo en el sistema enfermizamente y me endeudo porque tengo que andar a la misma velocidad del mundo, quiere decir que yo ya estoy envuelto en el sistema. Debo poner un alto y recordar que soy cristiano. Y dice la Biblia que un cristiano no debe vivir en afanes, sino que debemos descansar en el Señor. Él sabe, dice, de qué tenemos necesidad. Y Él tiene cuidado de nosotros. Es bien sencillo. Es que, pastor, yo quisiera comprar. No tiene dinero, no sufra, porque quiere decir que hay algo aquí que está funcionando mal. ¿Y por qué quiere comprar eso? Porque el vecino lo compró. ¿Quién le dijo a usted que usted tiene que tener, igual que el resto del mundo, un teléfono de 500.000 pesos? ¿Quién le dijo a usted eso? Como decía la hermana Francia una vez, me compro un teléfono de 500 lucas y le pongo una luquita en la carga, ¿no? Estoy viviendo una realidad que no es la mía. Es que yo conocí a un abogado que tenía un reloj de 1 millón de pesos, pero él es abogado, puede comprárselo, yo no. Claro. Yo puedo vivir sin lujos. Yo puedo vivir, dice la Biblia, y debo estar más contento. No debo afanarme. Puedo vivir con el mantenimiento y el abrigo, dice el Señor, y estemos contentos. El problema es que nos cuesta estar contentos porque nos dejamos envolver por el sistema. El sistema mundano nos ha absorbido. Que Cristo no nos encuentre así. El sistema rechaza a Dios. Si nosotros amamos el sistema, quiere decir que el materialismo entró en nuestro corazón. Y el materialismo no es bueno porque nos pone egoístas. Pensamos solo en nosotros. ¿Cuántos de ustedes piensan en la necesidad del otro? No deje que el materialismo entre en su corazón. Sea generoso. Una persona generosa no deja entrar el materialismo en su corazón, porque el materialista es egoísta solo para él, todo para él. Sea generoso en lo poco o en lo mucho. No deje que el materialismo. ¿Sabe qué hago yo? Es una buena receta que se la voy a compartir. ¿Sabe qué hago yo cuando me duele dar una ofrenda grande que Dios me pide, sea lo que sea, una ofrenda más o menos importante? Doy más de lo que me dolió.
santo remedio. No es que sea masoquista ni que esté peinando la muñeca, no. Es que hay que ponerle atajo de esa manera. Ah, ¿te duele? Hay que decir al corazón, ¿te duele dar esto? Ya, entonces doy el doble, para que te duela con más ganas. Estamos sometiendo la carne a Dios. Y voy a aprender a dar con alegría, porque para el Señor. Y Dios se va a sentir contento. El diablo va a decir, no lo entiendo a este. Le dolía dar menos y dio más. Y el diablo al final se va a confundir y va a ir al psicólogo. Porque lo lógico, porque el enemigo nos conoce, entonces este se va a mover así, porque ya lo conozco muy bien. Se va a mover así, va a hacer esto no va a hacer. ¿Con quién lo dejo en la casa? Un asadito el fin de semana, ya no importa, el pastor tiene que entender que se nos pasó la hora y nos fuimos a la iglesia. Le doy la explicación, pero a Dios con esa explicación no lo va a convencer. Quiere decir que el sistema, como viven los demás, ya entró en su corazón. Y usted está amando el sistema. El amar el sistema es amar al mundo. Tengo que hacer las cosas con sabiduría. ¿Por qué tengo que hacer el asado el día domingo, el día de culto, cuando es un día ocupado que yo corro? ¿Por qué no puedo juntarme con los hermanos un día sábado? ¿Por qué tiene que ser el domingo? ¿Por qué la 11 de cumpleaños tiene que ser el domingo? ¿Por qué no puede ser un sábado? Hagamos las cosas con sabiduría y vamos a tener tiempo para todo. El domingo es un día especial para consagrarlo a Dios. Porque dice que en el Nuevo Testamento el domingo está tipificado como el día del Señor. Porque Jesús resucitó un domingo muy de mañana. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se habla del domingo como el día del Señor. Porque Jesús resucitó, dice, el primer día de la semana. Y el primer día de la semana es el domingo. Es el día del Señor, muy de mañana. El sábado estuvo muerto el Señor todo el sábado. Y el domingo, muy de mañana, resucitó de entre los muertos. Juan, cuando está en la isla de Patmos, dice, estaba yo en la isla llamada Patmos en el día del Señor, dice. El apóstol Juan lo describe como el día del Señor. Volvamos al sistema, al sermón. ¿Cuántos de ustedes son materialistas? Nadie va a reconocer que es materialista aunque lo sea. Hermano Alejandro, usted es materialista. Tiene que echar fuera ese espíritu demonio. Amén. Porque eso es idolatría. Amén. Hay que echarlo fuera. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. No puedo tener ídolos en mi corazón. No amemos el sistema, porque el sistema rechaza a Dios. No amemos a la provisión. El materialista ama a la provisión. Ame a Dios, al Dios de la provisión. Ame al Dios de la provisión, no a la provisión, ame al Dios de la provisión. ¿Sabe lo que tuvo que hacer el Señor? El Señor a veces es muy creativo para enseñarnos por nuestra torpeza. Yo no amo el sistema, decía un pastor por ahí que yo conozco. Así, vamos a ver si no amáis el sistema, le digo, y si no amáis lo material. Lo hizo sacar un billete de 10.000 pesos y le dijo que lo queme. El Señor le habló a él y él le dijo, no, Señor, si yo no soy millonario o no me sobra la plata. Saca el billete, ahora, no te estoy preguntando si querías. Prende los fósforos y quémalo. Y él así como, lo quemó muy enojado, le decía a Dios, ya, ahí está. Si sigues con esa actitud, voy a seguir disciplinando a Dios. Había en una ocasión, en un culto que hicimos cuando estábamos en el departamento, una hermanita que estaba echando unas moneditas en el ofrendero y el Espíritu Santo en el momento, él directamente la reprendió y le dijo que era tacaña. Yo lo único que vi, porque yo no sabía lo que Dios le estaba diciendo a su corazón, perdóname Señor, sí Señor, se metió la mano en la cartera y ofrendó
mucho más de lo que había echado. Y es que Dios nos conoce. A Dios no nos podemos engañar. No amemos el mundo. Amar el mundo es ser materialista. Si lo amamos también somos apóstatas porque le damos la espalda a Dios. ¿Sabe lo que es un apóstata? Alguien que reniega con sus hechos de su fe. Eso es un apóstata. Alguien que, diciendo que fue lavado por la sangre de Cristo, le da la espalda a Cristo y se siente como pez en el agua en el sistema mundano y pecaminoso. Ese es un apóstata. Y dice la palabra que si nosotros, habiendo ya, dice el libro de Hebreos, siendo purificados por el Señor y habiendo sido lavados, volvemos a crucificar a Cristo con nuestros hechos, algo horrendo, dice, nos espera. Ya no hay más sacrificio, dice, por el pecado. La apostasía tiene un pago terrible. ¿Cuántos de sus esposos, hermanas queridas, son materialistas? Y que le duele hasta los 1.000 pesos de más que usted se compró en una bebida, en un pastelito, en algo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos queridos, tienen problemas con una esposa materialista? No es ahorrativa, es materialista. Una cosa es que sea ahorrativa y otra que sea materialista. Yo tenía una pariente que no era ahorrativa, caminaba varias cuadras para ahorrar una monedita chiquitita. Prefería gastar los zapatos que valían más. O sea, el materialista no razona. Por ahorrar una moneda, gastó más zapatos que caminar. Pierdo tiempo valioso para otras cosas. Dios nos quiere enseñar a ser sabios. Cuando el sistema se mete en nuestro corazón, hacemos estupideces, cosas que si nos viéramos así en una cámara, si nos viéramos en una película, nos reiríamos de nosotros mismos. Amar el mundo cambia nuestra manera de pensar y de actuar. ¿Cuándo tú te das cuenta que una persona que está en la iglesia ama el mundo? Cómo actúa, cómo habla, las prioridades que tiene. Hermano, me compré un auto. Gloria al Señor. Hermano, me compré esto nuevo, me compré un televisor nuevo. Gloria al Señor. Pero si el lenguaje de Él es todo el tiempo, cada vez que se acerca a mí, me compré, materialismo. ¿Cuándo me vas a hablar de alguna experiencia con el Señor que tuviste? ¿Por qué no me compartes eso en vez de decirme de lo que te compraste de nuevo? No te escucho nunca hablar de eso. Nuestras palabras nos delatan. ¿Cuándo me vas a decir tuve una experiencia tan hermosa con el Señor, quiero compartírsela? Cuando yo hablo bastante de Dios y de lo que yo tengo con Dios, quiere decir que Dios está entronado en mi corazón. Y cuando yo vivo hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con Dios, Dios no está en mi vida. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El pago, que esto, que lo otro, que el cable, todo el día, palabra de pago, de esto, que la plata. Camina usted por la calle y las personas de lo único que hablan es de dinero. De cagüines, de chisme y de dinero. Pero en los cristianos no debe ser así. En los cristianos tenemos que en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestras acciones, tiene que estar Cristo. El sistema rechaza a Dios. Si lo amamos, somos materialistas y también somos apóstatas. El sistema no es divino, el sistema es mundano. No lo instituyó Dios, sino el príncipe de este mundo. No sigamos algo que instituyó Satanás. El sistema no es divino. Porque dice la palabra, ¿verdad? El versículo 16. Si nos vamos allá. Porque todo lo que hay en el mundo,
mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, del sistema. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. No es de Dios. El sistema no es divino, no proviene de Dios. Es en esencia, ¿qué cosa? Carnal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los deseos de la carne, es carnal. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El sistema no es divino, eso es en esencia carnal y es en esencia jactancioso, porque siempre se está jactando de lo que hace y de lo que compra. La jactancia siempre está ahí, en las palabras, para creerme que soy más que otro, cuando no lo soy. Y el sistema es muy cambiante, porque solamente lo de Dios es inmutable. En Dios dice no hay sombra de variaciones. Dios es un Dios inmutable, no cambia. Pero el sistema mundano se diferencia de Dios porque es un sistema cambiante. Cambia a cada rato, es cambiante. Es muy volátil, Dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, o sea, pasa, es muy volátil, es muy superficial. ¿Ha visto esas canciones que salen y pegan y están de moda y al verano siguiente ya no existen, nadie se acuerda de ellas? Símbolo del sistema, volátil, superficial, que solamente te hace escuchar basura, alimentarte de basura y después de basura nueva que viene, porque se está todo el tiempo está cambiando. Es evolutivo, pero para mal el sistema. ¿Qué es algo que evoluciona? No es que yo crea en la evolución y usted tampoco. ¿Qué es algo que evoluciona? Algo que sufre una metamorfosis, un cambio. En cierto modo, las personas evolucionamos, en cierto modo. No es que pasamos de mono a hombre, no. Evolucionamos en el buen sentido. ¿No es cierto? Ya no soy un niño, se me nota demasiado. Me miren, Cristóbal. Sufrí una metamorfosis, ¿verdad? Cuando tenía 14 años me afeitaba con facilidad, después la máquina. Sufrí un cambio, una metamorfosis. De repente me miro al espejo y la barba blanca me parecía el viejito Pascuero, me tuve que empezar. Evolucionamos en lo físico, pero el mundo, el sistema evoluciona para mal, porque es una involución más que una evolución, ¿no es cierto? Es una involución. ¿Qué es una involución? Que va en retroceso degradante. El sociólogo y no sé qué otros títulos más tiene este señor, pero tiene altos títulos, Sergio Melnik, que es bien conocido, dice que el sistema involutivo, el sistema social está sufriendo una involución y no hay vuelta atrás. Y decía, no, porque es una visión, le decía el que lo entrevistaba, una visión muy apocalíptica de la sociedad. Llámala como quieras, pero el sistema está cada día peor y ya no hay vuelta atrás. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Afirmarnos en la roca que es Cristo. Y tratar de traer a otros para que sean rescatados de las llamas y salven sus almas. Traerlos a Cristo. Cuando hablas de Cristo, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? Hermanos, tenemos que estar hablando continuamente. Yo le hablo en el colectivo a personas que de presencia me caen mal, porque son personas groseras, puntudas, tienen, como digo yo, perdóname la expresión, más pata que un desfile pulpo. Puntúos, atrevidos, no le dicen caballero, le dicen a usted compadre, o otros apelativos peores. Pero tengo que usar la tolerancia, porque digo, este cabezón en algún momento puede ser que escuche la palabra. Aunque hable 1000 idioteces por minuto, no importa, pero en algún momento
para abrir el corazón. Y sucedió. Uno de los peores personajes colectiveros de la comuna abrió su corazón y me fue a dejar a la iglesia a una reunión de pastores que se hizo aquí en Colina de la sección 3 el lunes anterior. Y me dijo: ore por mí porque necesito a Dios, necesito que ore por mí. Primera vez que lo escucho, porque tenía una soberbia y un vocabulario tan grosero. Primera vez que me dice: necesito que oren por mí. En algún momento abrirá el corazón. Me tuve que ir a atender los dientes, me salía caro, me pusieron un diente biónico, no, un diente artificial, una muela. Dije yo: gracias Señor, porque valió la pena el pago, porque la dentista abrió su corazón a Cristo y quiere que le hablen de Cristo. Valió la pena las lucas, gracias Señor. Una buena inversión, invertir en el reino. Invertir en el reino. No solo ella, sino que el asistente de ella, la ovejita. A veces uno le habla a alguien y hay otro escuchando. Hay otro escuchando. Gloria al Señor. Y yo he proclamado que ella se convierte con todo su corazón al Señor y también su asistente, y un día le vamos a tener aquí. Ya la tengo invitada por ahí, la estoy echando salmuera porque le dije que cuando terminen los hermanos de construir espero que Guillermo termine de aquí a un año más. No, cuando los hermanos terminen de construir la ampliación, vamos a hacer un asado, y me pidió que le invitara al asado para inaugurar acá. Entonces por ahí es una ocasión para hablarle de Cristo con más detalle, porque a veces me hablaba y yo tenía una palabra para ella y tenía la boca que parecía ardilla, llena de algodones, y el diablo se reía: habla. Y no podía, porque tenía la boca llena de algodones, y justo me hacía preguntas cuando yo no podía responderle. Entonces, es terrible. Claro. Yo decía: ¿por qué tenía que preguntarle justo ahora que tenía la boca con algodones? No hay nada peor para un predicador que no poder hablar del Señor en el momento oportuno. Es terrible. Es torturante. ¿Cuántos de nosotros le decimos ahora mismo al Señor: renuncio a todo lo que huela a mundo de mi vida? A todo lo que huela a mundo, que se asome a mundo, rechazo eso, Señor, renuncio. Está en nosotros erradicar la mundanalidad. Podemos en Cristo, porque todos lo podemos en Cristo. Podemos erradicar la mundanalidad en la iglesia. Escúcheme, si tomamos conciencia de que el sistema rechaza a Dios, no dejemos que el sistema nos envuelva, nos atrape. El sistema no es divino, es del enemigo. Y es volátil, efímero, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Cuántos quieren tener una eterna dicha y permanecer para siempre en la presencia del Señor? Entonces no deje entrar el sistema en su corazón. Amén, hermano. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias al Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar a Dios. Hermana Sandra Rojas, dele gracias al Señor. Vamos a orar a Dios. Amén, hermanos. Yo meditaba en la palabra en bastantes ya semanas, meses, como el Señor está trabajando en nuestros corazones, porque su venida está cerca, más cerca de lo que usted piensa. Y por eso que el Señor está hablando de esta manera a nuestros corazones, porque son remesones, porque en realidad muchas veces estamos tan ciegos y no nos damos